porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios son estos que han llegado aquí ahí dentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame, mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, este cenáculo histórico que es pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Uno, a veces, tratando de elaborar la agenda de cuáles son verdaderamente los temas trascendentes que uno debe de tratar en este hábitat geográfico, tratando de tener como mística y filosofía ayudar a mantener los perfiles históricos del pueblo dominicano, que indudablemente, como yo he reiterado muchas veces, ha entrado en un proceso de involución severo de la muerte de Trujillo para acá. No voy a entrar en las causas sociológicas, históricas, políticas y económicas
porque he hablado bastante en diversos programas de televisión ante el país y no voy a estar como un papagayo, como un gallo loco, un viejo, en cada momento que esté en televisión repitiendo las mismas cosas. Ahora mismo el país tiene un tema trascendente, un tema vital, un tema que yo entiendo que a este país le hace falta a esos visionarios que en un momento determinado lo encabezó don Rafael Herrera, don Germán Emilio, el padre Doble, Radamés Virgilio, Gómez Pepín y Cuchito Álvarez, porque era gente que tenían una cultura vivencial en el conocimiento de la historia contemporánea dominicana que le permitían ver más allá de la curva. Aquí se ha creado una cultura marginal donde hay muchísimas voces que se expresan en televisión con epítetos denigrantes sin tener ningún argumento válido desde el punto de vista histórico y sociológico que presentar ante el país. Se ha cogido el camino más fácil, el camino de la cultura light que con esa maestría nos define ese psiquiatra español Enrique Rojas en El hombre light, diríase más acabado, con más profundidad, con más precisión, con más estructuración de las ideas y los conceptos del símil que habla Mario Vargas Llosa en La civilización del espectáculo, porque este fenómeno no es solamente un fenómeno propio de la República Dominicana, pues, sino un fenómeno global. Y aquí estamos más perdidos que el hijo de Limber. Aquí estamos en querellas políticas cotidianas, mientras el destino dominicano se desangra y atenta contra su perdurabilidad en el espacio y en el tiempo, la inviabilidad del Estado haitiano. No vamos a entrar ni vamos a recurrir esta noche a ideas y conceptos plasmados por ese gran pensador que fue Manuel Arturo Bellavalle en los orígenes del Estado haitiano, en la Patria Nueva, ni esos intelectuales de la era de Trujillo. No vamos a entrar a analizar el tema, porque ya hay una realidad, hay un hecho concreto, hay un hecho específico, hay un fenómeno social que vivencialmente se está dando a cada instante, a cada segundo, a cada hora en la República Dominicana, y es la entrada de un drama humano de compartir la isla de la Hispaniola con un país inviable. Pero nosotros, como país y como sociedad, yo de este humilde cenáculo histórico creo que el actual señor presidente de la República está tratando de resolver, tratando de coadyuvar a que nosotros los dominicanos tengamos la posibilidad de salir airoso de esa prueba. Pero en sociología, en la historia, en la matemática, en las ciencias exactas, en las ciencias sociales, los fenómenos surgen de manera espontánea, a margen de la voluntad de los propios protagonistas, que en un momento determinado tienen una marcada incidencia en la sociedad. Entonces, aquí el tema migratorio haitiano es un tema que los dominicanos
debemos analizarlo, debemos estudiarlo con la precisión de un cirujano, no crear inmediatamente, desde que se menciona, una refriega espiritual, una refriega entre diversos estamentos de la pequeña burguesía intelectual dominicana, entre las diversas voces, y obviamente es lamentable que no estamos lo suficientemente edificados con relación a la gravedad del problema, porque ahí veía en un noticiario, señores, y ya hace 2 décadas que Plinio Apuleyo Mendoza publicó el manual para el perfecto idiota latinoamericano. Y da pena y da vergüenza que todavía aquí estén gente opinando y que hablando frente al problema migratorio haitiano y la operación que piensan hacer el organismo de seguridad de las Naciones Unidas para hacer una especie de intervención para controlar el estado de descomposición social, el estado de inviabilidad, el estado de la fragmentación que tiene esa sociedad. Ya están hablando como en principio de la década del 60, cuando Juan Isidro Jiménez Grullón escribió El Camilismo y la Revolución Dominicana, hablando de la autodeterminación de los pueblos. Tan todavía con todos esos prejuicios del perfecto idiota latinoamericano que describió magistralmente Plinio Apuleyo Mendoza en esa obra donde habla de cómo la transformación de muchas de las ideas revolucionarias en América Latina, con muy honrosas excepciones, lo que ha llevado es mayor índice de pobreza, menor índice de desarrollo humano y social en la sociedad latinoamericana donde se ha aplicado. Eso es una realidad no controvertida que bajo ninguna escuela de pensamiento, ningún historiador, ningún sociólogo, ningún antropólogo, ningún estudioso del desarrollo de las fuerzas sociales y económicas en una determinada sociedad le puede discutir, porque esos son hechos concretos y específicos que no admiten discusión. Tienen, como diría ese preclaro abogado dominicano, y que en una de las obras fundamentales de interpretación de la historia contemporánea nacional, como lo es lo responsable del fracaso de la Tercera República de Víctor Manuel Medina Benet, cuando se refiere a la famosa carta que le escribe el licenciado Leoncio Ramos en su condición de presidente de la Corte de Apelación de la curta y olímpica ciudad de La Vega, haciéndole la advertencia de que no se prorrogara en el período a la cual había sido elegido, que se olvidara de esas voces agoreras que psíquicamente en nuestra accidentada vida histórica le han hecho mucho daño a muchos líderes políticos que lo han querido presentar como imprescindible ante el país. Eso es una circularidad. Y esa circularidad histórica, ese concepto, solo lo manejaba aquí Víctor Manuel Ramón Medina Benet, que no era propiamente un historiador, sino un secretario de la delegación norteamericana en el país, y que publicó esa obra Testimonio bajo la égida espiritual de una gran dama dominicana y la madre del mejor amigo de infancia de mi padre, junto a Hugo Tolentino Did, del Colegio Dominicano de La Salle, como lo fue Johnny Puisubirá, mi niño, y el esposo de doña Guillermina, mi niño de Puisubirá,
era puertorriqueño y era amigo de Víctor Manuel Medina Benet. En el año de 1975, Víctor Manuel Medina Benet sufrió un infarto fulminante y duró 45 días en cuidado intensivo en un hospital de Puerto Rico. Y doña Guillermina, mi niño de Puisubirá, y su esposo, que la fueron a visitar, fue ahí cuando él se recuperó, que le entregó los responsables del fracaso de la Tercera República, y después, posteriormente, le entregó el segundo tomo, un inédito, que está en mi poder, porque mi hijo Daniel José Carvajal Curi, primer Changer Honor School de la Universidad de Penn State, de República Dominicana, que ha habilitado todos los programas de mi padre, investigando, descubrió el tomo 2 de los responsables del fracaso de la Tercera República, que hizo que yo recordara en una hermosa tarde, quizás todavía revestido de la inocencia y que da la juventud, nos trasladamos, mi padre y yo, a la casa de doña Guillermina, y doña Guillermina le entregó esos folios donde verdaderamente muchas familias importantes en República Dominicana, familias que a la ascensión del poder político de Rafael Leonidas Trujillo Molina no tenían ninguna incidencia en la sociedad, y hoy en la posmodernidad, como diría Andrés Le Mateo, en la contemporaneidad, son personas que tienen un gran poder económico en la República Dominicana. Obviamente, yo he señalado en esa carta histórica que Daniel me mencionaba en una conversación telefónica que sosteníamos anoche, de cómo Leoncio Ramos advertía a Horacio Vázquez de la continuidad en el espacio, en el tiempo, en la detentación del poder político en la República Dominicana y los riesgos que eso le acarrearía. Y fíjese cómo, como un principio de autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, independientemente de los grandes dotes de penalista que demostró ante el país don Leoncio Ramos en sus notas de derecho penal, fue un clarividente, un historiador, porque esa continuidad de Horacio Vázquez fue lo que se motivó a que indefectiblemente, a pesar del gran liderazgo que tuvo al inicio de la primera mitad del siglo XX dominicano, se fuese al zafacón de la historia, y hoy día en la República Dominicana existen muy pocas obras o muy pocos monumentos dedicados a Horacio Vázquez, porque don Leoncio Ramos le planificó eso. Entonces, nosotros con el tema haitiano estamos en una misma circularidad. Estamos, como yo he señalado en otras ocasiones, como una orquesta disonante. Ahí ya hay un grupo de intelectuales formado bajo la reminiscencia de lo que Jiménez Grullón definió en un momento como la farsa izquierda. Ya se han dado cuenta que de los postulados de James LeBourd del pueblo haitiano, donde hablaba de la idiosincrasia, de la visión del mundo y de la sociedad, de la religiosidad, de la incompatibilidad de la vida pacífica y civilizada entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano, ya se han dado cuenta de que eso son realidades no controvertidas en la contemporaneidad, con la agravante que los filósofos, los economistas de la vida material en República Dominicana no han sido precisos en señalarle al país que el principal socio comercial
de República Dominicana en la actualidad, después de los Estados Unidos de Norteamérica, es Haití. O sea que nosotros estamos ligados a ese problema y a la solución que debe buscarse. Yo creo que la idea y el concepto que ha planteado ante el país en diversos foros internacionales la actual administración, en la cual no me tengo ninguna ligazón, ningún tipo de simpatía, pero tengo que ser objetivo en el análisis histórico que yo hago en televisión cada sábado en este cenáculo histórico que es pasado y presente. Independientemente de que el hijo de Ambrosio Álvarez Aybar, aquel autor famoso de política social de Trujillo, no hayan sabido reivindicar, como lo he hecho yo, el nombre de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez en la historia contemporánea nacional, que ellos se hayan olvidado y que se hayan dejado de utilizar el MOD y se hayan ido a una serie de organizaciones de la sociedad civil norteamericana que propugnan con una clara literatura, y en eso Marino Vinicio Castillo Rodríguez ha tenido razón ante el país, que señalan que la solución al problema migratorio haitiano debe ser el territorio dominicano y la salida. Entonces, ya nos hemos dado cuenta, ya llegó la realidad, ya las discusiones académicas y doctrinales sobre la presencia de la migración haitiana, esa admiración desenfrenada que tenía la izquierda dominicana sobre Jacques Stefan Alessi, mi compadre general Resor, Jacques Gruman con los gobernadores de Rocío, Jacques Biub, aquel poeta que junto a Miguel Alfonseca fueron de los elementos fundamentales del grupo El Puño en Ramón Francisco, ese Jacques Biub que murió también. Entonces, ese internacionalismo, ya nosotros nos hemos dado cuenta que por una serie de hechos o circunstancias que han pasado aquí, que la convivencia con el pueblo haitiano es muy difícil. Pero también esto es una sociedad, en esta contemporaneidad, una sociedad demasiado compleja, con demasiadas contradicciones. No tenemos cohesión de grupo en ningún estamento de la sociedad. Aquí no hay cohesión de grupo. Aquí todo el mundo se cree presidenciable. Aquí todo el mundo se cree que nació pegado como los Cáceres Troncoso, nacieron con una patente pegado de la teta de la vaca del Estado Nacional. Aquí ha habido mucha gente en la apertura y la democracia que le ha pasado factura al Estado Dominicano. Aquí tenemos que organizar las ideas. Y otro tema que el presidente de la República debe fijar su atención si quiere preservarse políticamente, porque por el camino que va, yo estoy viendo la cosa con mucho desvaneo, como diría Julio Iglesias en un bolero muy famoso que se puso en curso en los años 80. Yo estoy viendo mucho desvaneo, estoy viendo mucho problema de inseguridad. Aquí se hizo un estudio sectorial cuando él era candidato al presidencial de la República Dominicana. Se trajo al que fue el antiguo gobernador de Nueva York, que tuvo una acertada política en crear seguridad, pero Iliani, pero no es como la gente se cree, porque es que aquí tenemos una mentalidad de subdesarrollo, aquí tenemos una mentalidad, o sea, aquí lamentablemente hemos tenido pocos pensadores críticos, pensadores acabados que entiendan la problemática y la idiosincrasia del pueblo dominicano. Esa ha sido una de las grandes tragedias nacionales, como yo le he señalado muchas veces en este espacio de televisión, a mi protector
y a mi segundo padre, como lo es don Sergio Federico Germán Medrano, un destacado luchador en pro de las mejores causas del pueblo dominicano y que nunca le ha pasado factura a este país, y muy por el contrario, desde el ejercicio de la profesión liberal de abogado en la República Dominicana, se ha constituido en uno de los pensadores más acabados de la historia dominicana, en cuanto al derecho se refiere. Entonces, don Sergio Federico Germán Medrano, nosotros entendemos que la seguridad pública aquí tiene que hacérsele hincapié. El presidente no es el que tiene toda la responsabilidad. Aquí todo el mundo tiene que cooperar, porque como país, como sociedad, si seguimos así no vamos bien. Vamos a entrar ahora en la primera pausa de pasado y presente para luego presentar un programa emblemático de mi padre con Domingo Bautista, donde un destacado cultivador del arte figurativo en la República Dominicana y considerado por don Emilio Rodríguez de Morici, con esos credenciales que tenía de Morici, del ser el verdadero compilador de la memoria histórica dominicana, lo calificó a Príamo Morel en su libro sobre el dibujo y la caricatura en Santo Domingo como uno de los cultivadores de la caricatura más acabado en la República Dominicana, y ahí vamos a ver una caricatura famosa, emblemática, que la tiene Daniel José Carvajal Curi en su colección particular, porque yo después que vi partir de este mundo a mi madre, la licenciada Josefina Valdés, viuda Carvajal Martínez, que grimía como su principal crisol y su principal orgullo ante el país, al haber sido discípula en la Universidad de Santo Domingo de ese gran sabio que fue Andrés Avelino García y Solano, haber sido esposa de ese egregio patriota como lo fue el doctor Francisco Carvajal Martínez, y como lo reitera Euclides en un Trujillo, un monarca sin corona, el asilamiento de él y de la Altagracia Eloísa Díaz, viuda de Enrique, la hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz, en la Embajada de Brasil, la verdadera génesis que llevó al traste con la noche del 30 de mayo del año de 1961. Y también haber sido secretaria de ese Mandela dominicano que fue indudablemente don Ángel María Aliz, un trujillista, un antitrujillista, un luchador que solamente pocos en la historia contemporánea nacional pueden presentar los crisoles de don Ángel María Aliz. Vamos a entrar entonces en la primera pausa de este espacio de televisión para luego producir la entrega de Cebollón Dando Fusta.
Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios son estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo. Oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere, chévere. Recibimos al doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez. Lo hizo como es. Sí. La voz nacionalista y revolucionaria. Ya cogió cuerda. Ya cogió cuerda. Doctor, ¿cómo está? Caramba. Muy bien. Contentísimo de tenerle por aquí hoy. Sí, hombre. ¿Cómo están las cosas? Bien, ¿cómo está tu fecha radial? Está muy bien, Sí, sí, estamos los domingos ahí guisando. Sí, está bien. Sí, sí. Doctor, antes de entrar en los análisis que el público de esta sección espera cada semana, tenemos por aquí una nota muy emotiva para nosotros y yo estoy seguro que para el público también. Un gran artista nuestro, considerado único en su género, ha producido una obra gráfica sobre su figura que yo estoy seguro pues va a recibir el apoyo del público dominicano. Y quisiéramos hacerle formal entrega de ese obsequio con la presencia de ese gran artista dominicano, don Príamo Morel. Un fuerte aplauso. Buenas tardes. Don Príamo. Estoy muy contento de ver esa sonrisa espontánea de ustedes dos. Ya, muchísimas gracias. Eso es lo que vale en la vida, Sí. el sano humor. Sí, Como correcto. yo le he hecho esta caricatura a Bollón, que ya el público la conoce. Vamos a mostrársela al público, esa hermosa caricatura. Un aplauso para esa caricatura, muy amplio. Muy hermosa. Ya esta caricatura es famosa, porque ha salido en el Listín Diario, en la primera exposición en el Dominico Americano y en la segunda exposición del Listín Diario. Si alguna persona estuviese interesada en adquirirla, ¿cuál es el procedimiento? Que me llame a mi casa y más nada. Bueno, pues vamos a darle las gracias a don Príamo Morel por este bonito arte. Nos gustaría escuchar las palabras del doctor Carvajal Martínez sobre esta obra tan hermosa. Sencillamente que estamos en presencia de un indiscutible artista de lo figurativo y refleja indiscutiblemente el sentimiento, el alma y hasta cierto tipo de ansias que tiene uno que es muy difícil revelar. Sí, bien, muchísimas gracias. Entonces, gracias don Príamo por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, encantadísimo. Una honra. Sigan con su programa. Sí, gracias don Príamo. Bien, doctor, hay dos acontecimientos importantes que han acaecido en los últimos días. El de mayor trascendencia, indiscutiblemente, es este. Vamos a presentárselo al público dominicano que sigue el espacio Radio TV. Es la obra del doctor Joaquín Balaguer, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Este libro es indiscutiblemente
el libro de mayor demanda actualmente en el ambiente de los libros aquí en República Dominicana. Tengo entendido que se lanzó una primera edición de 5.000 obras y se agotó en menos de media hora. A tal punto, sí, que inclusive hubo personas que tenían un valor determinado que no pasaba de 30 pesos. De 30 pesos y lo estaban comprando por 300. Sí, tengo entendido, precisamente leí hoy en el Listín Diario, que el presidente de la República había ordenado una segunda edición de este libro en interés de que llegue al gran público dominicano. Sí. Doctor, aquí hay muchas cosas. Muchas cosas, sí. Hay muchas revelaciones que de una u otra forma han provocado un gran revuelo en el país. Sí. Usted como analista, como un hombre de historia, ¿podría hacer un enjuiciamiento general de la pieza? No, el libro indiscutiblemente revela realidades dominicanas muy contundentes y sobre todo con el estilo propio del doctor Balaguer, pues se dan ciertos criterios sobre determinados hechos u ocurrencias que han tenido en nuestro parecer histórico y sobre todo con ese dominio del idioma que él tiene. El libro es fundamental, ese libro debe leerlo todo joven y sobre todo que fue hecho por una persona que estuvo vinculada durante más de 29 años a Rafael L. Trujillo. Porque prácticamente todo el mundo juzga de manera superficial los hechos y es como decía otro gran tirano, que nosotros creemos que Trujillo copió mucho de él, porque inclusive hasta los mismos nombres. En Venezuela hay San Cristóbal. Nos estamos refiriendo a Juan Vicente Gómez. Correcto. Sí. Juan Vicente Gómez era también hacendado. Llegó al poder vía golpe de Estado también, etcétera, con una renuncia y una entrega. Es decir, que son hechos históricos que se parecen mucho. Doctor, y es importante. Yo estuve leyendo ayer una reseña del periódico Última Hora sobre esta obra. Y en una de las partes, porque no he tenido la oportunidad de leer el libro, lo tengo aquí en mis manos, a propósito de la gentileza de Tito Carvajal, su hijo. En una reseña que hacía Última Hora ayer, se podían leer conceptos del presidente Balaguer, donde evidentemente elogiaba la figura de Trujillo. Sí. ¿Qué le parece eso? Pero ¿Qué? Que inclusive Trujillo para nosotros es un genio natural. ¿Cómo? Un genio político. En eso vamos a estar Pero fue claro. nefasto ese genio. No vamos Digo, a estar pero fue claro. nefasto. Vamos a partir de que fue un genio, pero nefasto. Pero ¿qué se ha hecho aquí después de su muerte? Después de su muerte hacia acá, ¿qué se ha hecho aquí? ¿Cómo que qué se ha hecho? Bueno, en claro. un país democrático. ¿Qué democrático? No crea, eso dice que el alma americana, esos son mitos, muchos mitos. Este es un continente de mulatillos y de indios, ¿no? Mezclado con españoles, un continente indisciplinado. ¿Y usted cree que procede a esta altura del juego estar elogiando a Trujillo? No, elogiándolo no. No es porque es que aquí se habla de, como somos naturalmente serviles, se cree que todo es un elogio. Trujillo tiene, porque hay un principio que inclusive que está por encima de todos nosotros y que es de la vieja Grecia, por eso de ahí el asunto del greco cubano, que dice que de acuerdo con un principio dialéctico, no todo es totalmente malo, ni todo es totalmente bueno. Bueno, pero no venga usted aquí a resaltar la cosa buena de Trujillo. Claro. Su papel es cuestionarlo. No. ¿De qué? Mi papel es juzgarlo. ¿Y promoverlo? No, que lo promuevan los trujillistas. Pero usted el hecho de tú resaltar las condiciones positivas lo está promoviendo. Pues no, eso no se llama promoción. ¿Y qué? Evaluación. ¿Qué? Evaluación de Evalus en Roma. Así es el nombre de nosotros. Usted está confundiendo siempre y el aquí también confunde con una trujillista que uno... No. Había orden, había trabajo. Había asesinato político, había persecución. Claro. Se expropiaban las propiedades de la gente. Ahora nosotros somos, para que estemos claros ya, en nuestra posición en política es lo siguiente, ¿no? Si hay que imponer el orden con restricciones de la libertad, que vive el orden, ¿eh? Vamos a estar claros en eso. Eso es una cuestión que está y va prácticamente en países que son naturalmente indisciplinados, personas con una serie de preocupaciones y de complejos. Es decir, que en ese aspecto vamos a estar claros. Nosotros fuimos enemigos de él porque en el proceso histórico, en ese periodo histórico, era un régimen que no se ajustaba a nuestras lecturas, ni a nuestras ideas, ni a nuestras cosas. Bueno, mire, la obra
en su contexto general es una obra interesante, pero la gran revelación ha sido precisamente esta, que vamos a mostrarle al público de Radio TV. Bueno, miren, vamos a ponerlo aquí, ahí estamos bien, ¿no? Esta es la página en blanco, sí, para que el público vea lo que todavía no tiene la oportunidad de adquirir esta obra. El presidente Balaguer, según su testimonio, ha dejado esta página en blanco para que se escriba la historia de quiénes fueron los que mataron al periodista Orlando Martínez. Él ha revelado que ese secreto lo transmitió a una persona de su confianza, más joven que él, y que este tendrá la misión, después que el presidente Balaguer muera, de llenar esta página. Este ha sido el gran revuelo de esta obra literaria. Sí, ¿qué análisis usted hace de esto? Bueno, es por segunda vez que me pregunta. Tú me preguntaste eso el jueves pasado. Hay lo siguiente, fíjate, para que estemos claros en una serie de aspectos. En primer lugar, todavía, y eso da hasta cierto punto preocupación, vergüenza inclusive para los historiadores dominicanos, que todavía a la fecha, ya nos estamos acercando al centenario del nacimiento de Trujillo. Y todavía aquí a la fecha no se nos ha dado una realidad de lo que fue Trujillo. Porque bueno, Trujillo para fue un uno, asesino, para uno un tirano, para uno fue un asesino, un tirano, déspota, un degenerado, etcétera. Para otros fue el benefactor de la patria, para otros. Nosotros lo combatimos, por Dios. Pero no. Vamos a analizar serio. Para otros fue el benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Entonces, todavía no aparecen porque es que los latinoamericanos son muy pocos los que evalúan. ¿Qué quiere decir evaluar una cosa? Bueno, sacarle sus partes malas y sus partes buenas. Pero aquí los lambones de Trujillo, los lambones de Trujillo sacan toda la parte buena de él y lo exaltan. Y los enemigos de Trujillo, como es natural, que han sufrido, como sufrimos todos, todo el grupo del 14 de junio, entre otras partes, y los luchadores del 30 aquí en Santo Domingo, pues hay una tendencia a ir encima y a no sopesar otros factores, ni las circunstancias políticas, ni inclusive aquí se llegaba a sopesar cuando la muerte de Trujillo, o cuando las muertes que partían de Trujillo, eran de Trujillo, cuando eran actos unilaterales de sus generales, y cuando esas muertes obedecían a causas económicas o a causas puramente políticas. Sí, pero el único dominicano que ha enfocado eso con claridad y rectitud, y no es un loador de Trujillo, es Juan Bosch en su libro Composición Social Dominicana. Fascista, troglodista. No, troglodista no, ni fascista. Porque usted habla que está en contra del sistema democrático. No. Es que no es que estoy en contra del sistema democrático. Es que si, por ejemplo, tú nunca has ido a un club y lo que está acostumbrado es a lamber romo en pulpería, no puede ir al club porque no está preparado para el club. Entonces, la democracia aquí es un tigre de pulpería, lamber romo, ¿tú me entiendes? Enganchado de Palacio Nacional y la democracia. Bebe cerveza con clamato. Exacto, con clamato. Encolmado. Eso es. Sí, entonces quiere ir a dónde. Es que no es el régimen. Entonces, eso requiere un periodo previo donde se van a criar tus hijos, donde exista un régimen de democracia autoritaria. Es decir, nosotros pertenecemos al escaso grupo que le da preferencia al orden y a la disciplina. Le da preferencia al orden y la disciplina más que a la libertad. ¿Por qué? Porque aquí en Latinoamérica, una palabra inventada también por los poetas, han inventado Hispanoamérica, Latinoamérica, esas son invenciones de poetas. Sencillamente, después que ese continente esté caracterizado y esté ya prácticamente regulado a través de cierto tiempo, acostumbrado ya al orden, porque la democracia, te repito, es una forma de vida. Cuando tú veas que aquí los radios se prendan bajitos, y no haya un tiguerón, como tú ves quejando por ahí por San Carlos, un tigre con un bocinón afuera de la calle, tocando, usted abusó con Celia Cruz, y entonces mucha gente bailando, otra gente rezando al lado, un tutti frutti, milito tutti frutti pegue, ¿tú me entiendes? Eso es lo que pasa. Bien, doctor, el tema es muy interesante, vamos a tener que seguir escuchándolo, estas expresiones suyas, y este tema tendrá muchas cosas que analizar más adelante, este libro. Claro, sobre todo porque la página abierta tiene mucha
muchas vertientes. Era como decía Juan Vicente Gómez. Esa página abierta viene siendo la invención de una cabeza que tiene muchos brazos. Bien, gracias, doctor. Bien. Seguimos con el desarrollo del programa. Decía Freddy Veragoico que mi padre empezaba hablando de los obispos Porter, terminaba en la Meriño, terminaba por aquí. Entonces a veces yo parece que he copiado el mismo patrón de él, que a veces me discrepo mucho en las palabras o las ideas que yo quiero sostener ante el país. Ya para concluir con el tema haitiano y entrar en un tema de artes plásticas, de una retrospectiva de uno de los artistas fundamentales de la sociedad dominicana, como lo es Manuel Montilla, y que nosotros, desde este cenáculo histórico, siempre resaltamos los valores fundamentales de la sociedad y del cultivo del género de la pintura de Caballete. Lo que queremos precisar es que el tema de la solución haitiana, sea con intervención, con no intervención, aquí esos izquierdistas trasnochados, esos perfectos idiotas latinoamericanos, que se recojan. Aquí hay que preservar el hábitat geográfico dominicano. Y esas son gente muy violenta. Esas son gente que han copado el país entero. Y tienen esta sociedad en vilo, porque están cometiendo muchos actos vandálicos y en muchos actos delictivos figuran los haitianos. Esto no es un tema de negritud. Aquí nadie me puede hablar a mí de Leopoldo Sedar Senghor y la negritud, ni que Carlos Francisco Lía, ninguna de esa gente. Porque mucho antes de Carlos Francisco Lía en este país, hablarme de la negritud como género, como visión del mundo y de la sociedad en las artes plásticas, en la poesía y en la literatura, ya eso era un tema agotado entre Pedro Andrés Pérez Cabral Corpito, el famoso autor de la comunidad mulata, y mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez. En muchas noches que ellos se adentraban hasta en la madrugada tratando ese tema. O sea que hay una realidad concreta y específica que tenemos que marcharle con lo que tenemos, con el día a día. Aquí hay que resolver el tema. Y si los Estados Unidos de Norteamérica deciden mandar sus fuerzas, después de todo el fracaso que tuvo la sociedad civil, porque aquí hay una sociedad civil que se pone lamentablemente, que no analizan la idiosincrasia y la peculiaridad de los pueblos, y se meten en Haití, se ha hecho uno de los más grandes fraudes. Se metieron organismos internacionales, se gastaron miles y miles de millones de dólares y el país se terminó para atrás. Si nosotros logramos que los americanos metan recursos ahí y traten de organizar ese país, tenemos que hacer una marcha nacional hacia Higüey, hacia la Virgen de la Alta Gracia, darle gracias a Dios y a la Virgen por habernos solucionado ese problema, en parte, porque como yo he dicho, eso es un problema inviable, es un problema permanente que atenta contra la perdurabilidad del espacio en el tiempo de este hábitat geográfico. Y ya hasta Leonel Fernández, que fue el culpable de la gran penetración haitiana en su administración de los últimos 8 años de la cosa pública, ya está hablando del muro y ya está todo el mundo alineándose, porque se han dado cuenta que si queremos preservar este hábitat geográfico con las características y peculiaridades que él soñó el fundador de la República, tenemos que plantarnos en 2 patas y dejar toda esa teoría y todos esos inventos y de que esos son teorías burguesas para justificar la explotación de los problemas, todo eso disparate. Todas esas cosas tienen que lanzarlo, tienen que frizarse el cerebro y meterse en pensamiento de corriente contemporánea.
de las realidades sociales de este país, que es lo que le ha faltado a mucha gente, desde la sociedad civil y de toda esa sociedad civil también que manejó Haití. Aquí se inventaron también el 4%, y mire cómo estamos con el 4%. La Teresa Cabrera esa y el otro carajo ahí del PLD, eso, tan rico, millonario. Eso es lo que ha servido el 4%, donde la sociedad civil le escribió y le dijo a Danilo Medina y Luis Eduardo Loras Iglesias, con esos credenciales de ser hermano de la compañera inseparable de mi padre en el 14 de junio, Carmen Lora Josefina Iglesias, la musa inspiradora de una de las canciones más hermosas que se ha producido en la música popular dominicana, como es Por Amor, de Rafael Solano. De ese púlpito de la sociedad civil, ellos decían que el 4%, con el 4% ya el país iba a resolver todos los problemas trascendentes de este país, y fíjense lo que ha pasado, que los organismos internacionales que hacen medición después del 4% no hemos ido para atrás. Aquí vivimos inventando muchas cosas. Aquí ya hay gente que han criticado, que han puesto a la señora Raquel Peña en muchos frentes, en muchas cosas, para que me estén trayendo gente de fuera, para que estén trayendo tigres, que lo que vienen aquí, perdónenme la palabra, es acostarse con haitianos y con dominicanas, y hasta de bebedor y de bohemio y de pendejá, y metiéndoles ideas y queriéndole hablar a uno cosas que no son compatibles con la idiosincrasia y la peculiaridad del pueblo dominicano. Mejor que estén gente de la dominicana al frente de él. Entonces, este tema no es un tema muy complejo. Esto es un tema que es una realidad. Hay un país que inviable que quiere cruzar para la parte este de la isla de Santo Domingo. Entonces, la distribución, el concepto sociológico, el concepto histórico de lo que es la distribución geográfica de la pobreza no permiten que sea viable esa distribución geográfica de la pobreza de los dos países en la misma isla de la Hispaniola. Quiero señalar ante el país, ya en el término, en el crepúsculo de este espacio de televisión, como señalaba siempre con mucho acierto mi inolvidable maestro y guía intelectual de varias generaciones de poetas dominicanos, como lo fue Lupo Hernández Rueda, quiero invitar a todo el país a la exposición retrospectiva del gran pintor de la generación del 70 en la cultivo de la pintura de caballete en la sociedad dominicana, como lo vemos Manuel Montilla, que se va a producir el próximo jueves 17 en el Museo de Arte Moderno de la República Dominicana. Ahí vemos a Manuel Montilla compartiendo conmigo en el Mesón de Bari, con Elvis Avilés, con Daniel Astacio. Ahí lo vemos con mi amigo Jorge Luis Reyes Lara. Y hemos ahí esa foto, déjenme la fija por favor, porque esa foto tiene una historia. Esa foto emblemática y para la historia de la pintura de caballete en la sociedad dominicana. Ahí se encuentra Manuel Montilla, mi hermano de la vida, Cookie Mejía, y un servidor, detrás de una de las obras figurativas más importantes que se ha producido en el cultivo de la pintura de caballete en la sociedad dominicana, como es el cuadro emblemático del Mesón de Bari, de aquel pintor como lo fue Tomasín López Ramos, condiscípulo de mi padre del Colegio Dominicano de La Salle, y que apuró a toda su riqueza y a toda su prestancia social para dedicarse a la pintura bajo la égida espiritual de Gilberto Hernández Ortegas. Por eso es que el Mesón de Bari, que Cookie, que Marisol, todos allá hemos hecho, es una especie de peregrinaje a la vida espiritual de Tomás López Ramos, porque no se podrá nunca escribir la historia
de la pintura nacional, sin mencionar a ese gran maestro que fue Tomasín López Ramos, y condiscípulo de mi padre del Colegio Dominicano de La Salle, como le reitero una vez más. Y aprovecho para invitar al país a esa exposición retrospectiva de Manuel Montilla. Manuel Montilla, de acuerdo al criterio de muchas conversaciones que sosteníamos Juan José Jesús Bellapar Faura y yo, era uno de los artistas desde el punto de vista de la iconografía pictórica, de su lenguaje, que más originalidad tenía en el arte junto a Justo Susana en la República Dominicana. No quiere decir que la originalidad sea una cualidad, una condición esencial para un artista trascender, pero es un punto de referencia, porque el artista del siglo XX español, que la historia de la pintura universal no es más que la historia de la pintura española, como lo fue Pablo Luis Picasso, fue el pintor que más influencias universales recibió de otros artistas. Buenas noches, amigos televidentes, y solo me resta darle las gracias una vez más al país y a la sociedad dominicana por elegir Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales de la historia y de la contemporaneidad dominicana. Buenas noches, amigos televidentes.